Muy buenos días, queridos alumnos de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de la literatura medieval. Para hablar de la literatura medieval vamos a ver el contexto histórico en el cual se desarrolló. La literatura medieval se desarrolló en la Edad Media. Esta Edad Media inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente entra en decadencia y es destruido por las invasiones bárbaras. El periodo que corresponde a la Edad Media se prolonga hasta finales del siglo XV, donde se lleva a cabo la caída del Imperio Romano de Oriente y también, coincidentemente, el descubrimiento de América. En plena Edad Media resalta lo que es el feudalismo. ¿Por qué? Porque este sistema feudal va a generar costumbres sociales y políticas y guerreras, donde va a surgir el ideal del héroe. Aquí observamos un castillo, aquí se encuentra el señor feudal, ya sea un conde, ya sea un marqués, etcétera. Este señor feudal tiene la obligación de vigilar o cuidar su feudo. Como en esa época era una época de guerras constantes, la gente pedía ayuda al señor feudal, se guarecían bajo su castillo cuando eran atacados por algún otro reino. En Edad Media surge una nueva religión, con esto un nuevo sentir. Cabe resaltar que justamente durante la Edad Media, la religión católica jugó un papel importante, ya que fue la única institución que realmente unificó al mundo occidental, ya rigió la cultura y hasta la vida de estos hombres. Cabe mencionar que en el año 308 el emperador Teodosio oficializó el cristianismo como religión del Imperio Romano. Entonces, en esa época, en la Edad Media, también se daban guerras por la religión. Te cuento un poquito. Los musulmanes, los árabes, también por esa época habían invadido España y la península ibérica, o sea, España, los territorios de España y Portugal, estaban invadidos los, eh, por los conquistadores musulmanes, puestos árabes. Ellos trataban de imponer su religión, que es el que es el islamismo. Entonces había una guerra de religiones. De aquí viene, en ese periodo se desarrollan las famosas cruzadas. Una verdadera revolución, el Renacimiento. A finales ya de la Edad Media, surge el Renacimiento, que fue una corriente cultural que se inició en Italia y se extendió por el resto de Europa. Esta corriente cultural denominada Renacimiento buscó la resurrección de la cultura grecolatina, o sea, buscó que esta cultura eh, latina, griega, volviese imperar, o sea, en lo que son las artes. Y para ello también posteriormente surgió el humanismo. Esta corriente revalorizó al ser humano. En Edad Media, el pensamiento era teocentrista, que quiere decir que todas las cosas giraban en torno a Dios. Entonces, con esta nueva revolución de renacimiento, se trata un poco de volver a ver al hombre como el centro de las cosas. Bueno, finalizando la Edad Media, o sea, ya nos estamos refiriendo a la Baja Edad Media, se da lo siguiente: se produce un resurgimiento de las ciudades y del comercio. Los, las ciudades se forman alrededor de los feudos. Como hemos visto en el dibujo anterior, los pobladores que vivían alrededor de los feudos, poco a poco con el tiempo, van a formar las primeras ciudades y se va a instituir lo que es la burguesía. Se da la irrupción del humanismo y termina la Edad Media con la caída de Constantinopla en el año de 1453. Y coincidentemente también en el año de 1492 se produce el descubrimiento de América. Ahora, vamos a ver qué manifestaciones de la literatura medieval eh, se realizaron en este periodo. Vemos que hubo una primitiva literatura medieval que fueron las jarchas mozárabes. Estas jarchas mozárabes se desarrollaron durante la dominación árabe. Te cuento un poquito. En la península ibérica, cuando
cuando los árabes invadieron estas tierras, los habitantes, o sea, los cristianos, se comenzaron a esconder en las montañas para preparar la guerra de la reconquista. Y aquellos cristianos o españoles, ¿no? En ese entonces, que no pudieron replegarse en estas zonas montañosas, comenzaron a vivir abiertamente bajo la dominación árabe. Ellos guardaron de alguna forma sus propias costumbres, ellos hablaban las lenguas romances combinado con esas palabras árabes. Es así que los poetas árabes, al escuchar la sonoridad de esta lengua llamada mozárabe, de esos pueblos que vivían bajo el dominio árabe, fueron llamados así mozárabes, al escuchar la sonoridad de estas lenguas les gustó tanto que comenzaron a escribir sus poemas insertando palabras de esta lengua. Y de ahí surgen las famosas hachas mozárabes, que eran poemas de corte amoroso. Posteriormente van a surgir lo que son los cantares de gesta, que pertenecen al méster de juglaría. Los cantares de gesta son recitados o cantados por un juglar. Eh, Corresponden al género épico, son narraciones que ensalzan a un héroe, ¿ya? Narraciones cantadas, o sea, narraciones con verso, tipo verso con verso, que destacan las hazañas de algún héroe. Tenemos, por ejemplo, el poema de Roldán, también tenemos el poema del mío Cid, que destaca la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar. Cid viene de la palabra árabe que significa señor. También una manifestación literaria de esta época es el Méster de Clerecía. El Méster de Clerecía eran composiciones hechas por los clérigos. Destaca el libro del Buen Amor del arcipreste de Ita, el cual el Méster de Clerecía eran composiciones didácticas. Trataban de dar una moraleja, una enseñanza. También en una manifestación de la literatura medieval son las novelas de caballerías. Recuerden que en esa época sobresalían los caballeros. Bueno, mira, acá tenemos un ejemplo, Amadís de Gaula. En esa época la figura del caballero era muy importante. El caballero siempre luchaba por su honor, a veces por salvar a la damisela en peligro. Aquí tenemos cómo están concursando, y aquí está visualizando una damisela, ¿no? Aquí mucha gente que está observando a esta contienda que tienen estos caballeros. Entonces, por esta Edad Media, esto es lo que también sobresalió bastante. Es la época bueno, si lo comparamos con las películas, la época de los caballeros y dragones. Y finalmente, ya finalizando la Edad Media, también destaca lo que es el dulce estilo nuevo. Aquí se encuentran las obras correspondientes al prerrenacimiento, en donde vamos a poder ver a las figuras de tres poetas italianos de mucho renombre. Vamos a ver a Francesco de Petrarca y Giovanni Boccaccio, y junto también a Dante Alighieri. Francesco de Petrarca escribió su obra Cancionero y Giovanni Boccaccio escribió el Decameron. También cabe mencionar la figura de Dante Alighieri, el cual vamos a desarrollar a continuación. ¿Quién es Dante Alighieri? Dante Alighieri nació en Florencia en el año de 1265 en el seno de una familia noble pero modesta, vinculadas a las actividades del campo. Dante Alighieri es uno de los compositores más famosos de esta edad, de la Edad Media, por no decir es el autor que más representa la literatura medieval con su obra La Divina Comedia. Conozcamos un poco más de su vida. Dante Alighieri conoció la amargura del amor imposible en la persona de la bella Beatriz Portinari, que aquí visualizamos, a la edad de 9 años. Se dice que Dante Alighieri, cuando él era un niño y tenía 9 años, conoció a Beatriz Portinari, la vio por primera vez y desde ese momento se enamoró de ella. Y también cuenta que no podía declarar su amor. Hasta los 18 años cuenta también que saludaba a Beatriz y no pasaba de eso, de un saludo, siempre dándose miradas. Y bueno,
Beatriz contrajo matrimonio posteriormente y, y después falleció. O sea, 2 años más tarde de contraer matrimonio, lastimosamente Beatriz falleció y esto sumió al poeta en una gran depresión. Es así que él la inmortalizó en 2 obras suyas. La inmortalizó en la Vida Nueva y en la Divina Comedia. Tras la muerte de Beatriz, Dante contrajo matrimonio con Gemma di Manetto, con quien estuvo comprometido desde los 12 años. En esa época era normal arreglar los matrimonios. Entonces es así que Dante desde los 12 años ya estaba comprometido con Gemma di Manetto Donati, y es con ella con quien, tras la muerte de Beatriz, se casó. Tuvo 3 hijos, en algunos libros mencionan que tuvo 4 hijos. Sin embargo, Dante nunca olvidó a Beatriz. Es por eso que fue su inspiración, fue su musa para poder escribir la Divina Comedia. Aquí observamos el epitafio de la tumba de Beatriz. Acá inclusive observamos a Dante, que está observando probablemente el momento en que Beatriz contrae matrimonio. Vamos a ver ahora que Dante también no solamente era un hombre de letras, también tuvo mucha participación política. Él apoyaba a los güelfos, que eran los partidarios del Papa. Justamente por esto, cuando los gibelinos, quienes pertenecían al partido opositor, ganaron esta contienda, se apoderaron del gobierno de Florencia, y es así que Dante, por ser partidario del bando opuesto, fue condenado al exilio y murió en Ravenna en el año de 1321. Aquí observamos una pintura donde nos deja ver, ¿no?, el momento del exilio de Dante Alighieri. Ahora vamos a conocer un poquito acerca de las obras de Dante Alighieri. Él escribió La Vida Nueva. He mencionado que en esta obra se refiere el nacimiento de su amor por Beatriz. Escribió La Divina Comedia. Esta obra fue su obra monumental, su obra capital, en la cual de alguna forma inmortaliza a Beatriz. Luego te voy a contar de qué trata. Tenemos también El Convite o El Convivio, en el que estudia los problemas más profundos que aquejan el pensamiento medieval. Tenemos Monarquía, de vulgar elocuencia, Cancionero, que trata de poemas, que contiene poemas amorosos. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que es la Divina Comedia. La Divina Comedia pertenece al género épico, es una epopeya religiosa, contiene 14.233 versos escritos en tercetos endecasílabos. Dante Alighieri tenía ¿qué te puedo decir? Tenía un cierto pensamiento hacia el número 3. Es así que ordena, ¿no?, estos versos suyos de A3, de alguna forma simbolizando a la Santísima Trinidad, o sea, evocando, ¿no?, un simbolismo de número 3 por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Divina Comedia presenta 100 cantos, los cuales vamos a ver cómo se dividen. El tema es el siguiente: el viaje de un cristiano pecador hacia los 3 reinos de ultratumba. Los personajes principales de la Divina Comedia son Dante, Virgilio y Beatriz. Dante, o sea, él mismo es uno de los personajes, el protagonista. Vemos a Virgilio, que es el poeta, o sea, el poeta al cual Dante admiró, es el autor de la Eneida, y Beatriz, la musa de su inspiración. La Divina Comedia está dividida en tres partes. La primera parte corresponde al infierno, que contiene 34 cantos. Aquí observamos el infierno, que tiene una forma de embudo. La segunda parte corresponde a lo que es el purgatorio, que contiene 33 cantos, tiene la forma de una montaña. Y finalmente tenemos el paraíso, que contiene
33 cantos, que son círculos que van en forma ascendente. A ver, la Divina Comedia inicia de esta manera. Nos dice que, muerta Beatriz en medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Aquí Dante simboliza al hombre extraviado. O sea, mira, aquí de alguna forma en la Divina Comedia se va a dar un encuentro entre lo que es el teocentrismo y lo que es el antropocentrismo. Se recuerda que en la Edad Media, o sea, el poder, bueno, todas las creencias estaban girando en torno a Dios. Entonces, aquí Dante Alighieri como que va a poner también, ¿no? Ese pensamiento cristiano resumido en esta obra y también de alguna forma va a hacer surgir al ser humano también, ¿no? Como una parte importante. Es así que Dante representa al hombre extraviado, a ese hombre pecador que se encuentra, como he mencionado, en el camino de la vida. Y en esa selva oscura es interceptado por tres fieras, un león, un leopardo, en algunos libros dice pantera y una loba. Cada uno de estos animales representa a un pecado, ¿no? La pantera representa, o la pantera o leopardo representa a la lujuria, el león representa a la soberbia y la loba representa a la codicia. Entonces, cuando Dante se encuentra en medio de esta selva y tiene mucho miedo, viene en su ayuda Virgilio, quien ha sido enviado por Beatriz, el poeta a quien él siempre ha admirado. Y Virgilio lo conduce, lo va a conducir a través de los reinos de ultratumba. Veamos. Dante pasa a través de la puerta del infierno y esa puerta tiene una inscripción cuyo texto dice: abandonad toda esperanza quienes aquí entráis. Es por mí que se va la ciudad del llanto, es por mí que se va el dolor eterno, y al lugar donde sufre la raza condenada. Según Dante, el infierno, o la puerta del infierno, se encuentra bajo la ciudad de Jerusalén, ¿no? Debajo de la ciudad de Jerusalén, mira, aquí observamos, está exactamente el infierno, y su antípoda, o sea, lo opuesto, estaría el purgatorio. Entonces, mira, aquí está la selva oscura donde Dante se hallaba perdido, y aquí es donde lo ha encontrado Virgilio por encargo de Beatriz. Aquí entonces ingresa por la puerta del infierno. Aquí se encuentran dice, aquellos que vivieron su vida sin sentido se encuentran aquí, indiferentes. Vamos a ver que cruza el río, mira, el río Aqueronte, el barquero Carón cruza estas almas, y aquí se encuentra el limbo, que es el primer círculo, y en el primer círculo se encuentran los no bautizados, aquellas personas que han nacido sin conocer a Dios. Justamente Virgilio se encuentra aquí. Aquí Dante tiene conversación con los poetas más grandes de la historia. Él mismo se considera uno de ellos. Y aquí los que se encuentran en el limbo no tienen ningún castigo. O sea, no es que vivan mal o es que tengan algún tipo de castigo que pagar. Simplemente están ahí porque no pudieron conocer a Dios. En el segundo círculo se encuentran los lujuriosos y también se encuentra el juez del infierno, que se llama Minos. El juez del infierno Minos indica qué círculo bajará cada alma de acuerdo a la gravedad de su pecado. En el tercer círculo observamos que está el can Cerbero, quien aúlla y desgarra a los glotones. En el tercer círculo se encuentran los glotones que están condenados a una lluvia de granizo. En el cuarto círculo se encuentran los avaros, los pródigos que lanzan piedras. Plutón cuida de este círculo. En el quinto círculo se halla la laguna Estigia. Las almas en esta laguna son los iracundos y bueno, y siempre están tristes. Aquí observamos que hay una muralla de Dite que divide el alto infierno del bajo infierno por la gravedad de los pecados. En el sexto círculo tenemos a los herejes, o sea, aquellos que han ido contra la religión, ¿no? Están siendo quemados, están ardiendo eternamente. Aquí se condena al Papa Anastasio.
En el séptimo círculo se encuentran los violentos. En el séptimo círculo, perdón, se encuentran los violentos. También se encuentra un río, el río Flegetonte, donde se encuentra el Minotauro y los centauros que guardan este río de sangre hirviente. Entonces acá también en su obra menciona a esos seres mitológicos. En el octavo círculo se encuentran los fraudulentos. Esto a su vez se divide en 10 fosos para poder castigarlos de forma diferente. Finalmente se llega al noveno círculo, donde se hallan los gigantes. Mira, acá en el último, en el noveno círculo también se halla un lado congelado, que es el cosito, donde se encuentran sumergidos los condenados. Aquí ya básicamente en la punta de este cono invertido, se encuentran los traidores. Según el infierno de Dante, el peor pecado es la traición. Aquí es donde se encuentra, donde Lucifer castiga a Judas, a Bruto y a Casio. Lucifer mismo fue quien traicionó a Jesús, él también se encuentra aquí en este círculo. Bien, pasemos a ver ahora el purgatorio. El purgatorio tiene forma de una montaña y se sitúa en medio de las aguas del mar austral, en el hemisferio de nuestro planeta. El guardián del purgatorio es Catón. El purgatorio está formado por 3 secciones. Aquí lo podemos observar. Vemos el antepurgatorio, a ver aquí el purgatorio y el paraíso terrenal, que ya conecta con la entrada al cielo. Aquí observamos que en la puerta el ángel guardián coloca las siete pecados en la frente de Dante. Aquí podemos observar los 7 pecados capitales. Aquí en el antepurgatorio el ángel conduce a los condenados en una barca. Y vemos que los que vivieron en pecado pero se arrepintieron antes de morir se encuentran aquí. Ya los que de alguna forma eran soberbios, envidiosos, iracundos, perezosos, todos, etcétera, todos ellos se encuentran aquí, pero la diferencia es que no han ido al infierno porque ellos se arrepintieron antes de morir. Vamos a ver que el primer pecado capital es la soberbia, y ahí los soberbios arrastran piedras en sus espaldas. Su soberbia los hacía sentirse muy grandes, es por eso que se les ha dado ese castigo. El segundo pecado capital es la envidia. Aquí también vemos que tienen los párpados cosidos. Además, siempre están entonando cantos de amor. El tercer pecado capital es la ira, donde una espesa nube de humo los mantiene en una oscuridad mayor que la del infierno. Imagínense, esas personas que siempre tienen cólera de todo se encuentran aquí. Eh, en el pecado de la pereza, o sea, los que cometieron el pecado de la pereza, están condenados a correr sin cesar. Los que fueron avariciosos están atados de manos y pies con la cara pegada al suelo, pues en vida solo ansiaron bienes terrenales. Los golosos están delgadísimos por el hambre. Aquí se encuentran los que han ido contra el pecado de la gula. Hay numerosos árboles con manjares que los rodean, pero nunca pueden tocarlos. Finalmente, en el séptimo círculo, y que también es el último, se encuentran los lujuriosos, que arden en un gran incendio, ¿no? Bueno, finalmente llega aquí esta parte, llega a lo que es la entrada al paraíso, Dante, y aquí es donde, bueno, el paraíso terrenal donde vivieron Adán y Eva, aquí es donde Virgilio lo deja en compañía de Beatriz. Beatriz purifica a Dante en este río para poderlo transportar a lo que es el paraíso. El paraíso, bueno, una vez que Dante ya ha sido purificado por Beatriz, conoce los 9 círculos ascendentes hasta llegar a la presencia divina. Mira, aquí vemos los círculos ascendentes. Hasta los 9 círculos, hasta los 9 cielos es conducido por Beatriz. Y en el último cielo, en el Empíreo, ya es guiado por San Bernardo. Aquí observamos que se encuentra el globo terráqueo, o sea, el planeta Tierra, que tiene un tamaño miserable en comparación con el paraíso. En el primer cielo
que se usan en la luna, se encuentran quienes no cumplieron sus votos religiosos, a los que les faltó la voluntad. En el segundo cielo se encuentran los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones. En el tercer cielo se encuentran las almas amorosas. En el cuarto cielo se encuentran los teólogos, aparecen 12 más brillantes que el sol. En el quinto cielo se encuentran los mártires de la iglesia. Aquí, por ejemplo, se encuentran los que han muerto en las famosas guerras de las cruzadas. En el sexto cielo se encuentran los justos. En el séptimo cielo, los espíritus contemplativos. En el octavo cielo, Dante puede observar que las estrellas están brillando muy fuerte y ahí ve a la Virgen María acompañado de Jesús y su séquito. Este es el cielo de las estrellas móviles. Finalmente, Dante pasa al noveno cielo cristalino y este cielo tiene 9 divisiones, 9 círculos que están movimiento, que están en movimiento y que giran, que todos giran, y finalmente aquí es donde Dante observa que hay una luz brillante. Beatriz le explica que en esa luz brillante se encuentra la presencia de Dios. Entonces Beatriz lo acompaña hasta aquí y miren, el cielo en Pireo, la ubicación más alta, aquí se halla la Virgen María, San Pedro, una inmensa rosa luminosa permite subir de manera de escalera, pero sin embargo la contemplación de Dios es imposible porque estos círculos se superponen o sea, tapan aquí a esta luz cegadora que representa la divina, la Santísima Trinidad. Finalmente Dante es acompañado, ¿no? Él pretende ir hacia la presencia de Dios acompañado de San Bernardo, pero sin embargo su viaje termina ahí. Él despierta, ¿verdad? Muy bien, entonces recuerda que esta obra de la Divina Comedia resumió de alguna forma todo el pensamiento de la Edad Media, el pensamiento que tenían hacia lo que es la religión, cómo es que tenían el miedo a pecar, qué pasaba después de la muerte, ¿no? Todo esto es lo que de alguna forma se ve reflejado en la obra de Dante Alighieri. Muy bien, ya nos vemos hasta una próxima vez.